Queridos hermanos, vamos a seguir con la lectura de la carta a los romanos del apóstol Pablo, donde hace toda una explicación, a mi entender, mi parecer, muy interesante acerca de fe, obras. Fe en cuanto a creer y obrar en consecuencia, y obras de la ley mosaica. Entonces está hablando acerca del cristianismo como continuidad del judaísmo, pero nos está mostrando cuál es la diferencia entre el cristiano, ¿no es cierto?, converso, que puede ser judío converso o gentil converso, ¿no?, que nunca fue judío. Está el judío que se convierte al cristianismo y está el gentil, el que no es judío, que se convierte al cristianismo. Entonces Pablo nos muestra esta continuidad de del judaísmo que se hace cristianismo, y les habla tanto a judíos y a gentiles para que comprendan por qué no es necesario para el gentil hacerse judío, y para el judío que no obliguen al gentil a judaizarse, circuncidarse, cumplir con la Torá, con la ley, ¿no?, con la ley mosaica. Todos los detalles de la ley mosaica, que el cristiano está liberado de esa ley, porque si cumple con el amor al prójimo es contenedor de toda la ley mosaica. O sea, el que ama al prójimo como uno mismo está cumpliendo toda la ley y más, porque el amor al prójimo es contenedor de la ley, los profetas, y todavía queda espacio, ¿no? Así que vamos a continuar leyendo este mensaje del apóstol Pablo, esta explicación que dice, estamos en el capítulo 4, dice, ¿qué diremos pues de Abraham, nuestro padre según la carne? ¿No? Dice, ¿qué diremos entonces de Abraham? Abraham, padre del judaísmo según la carne, ¿no?, según la encarnación terrenal. Si Abraham obtuvo la justicia por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Al que trabaja no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. En cambio, al que sin trabajar cree en aquel que justifica al impío, su fe se le reputa como justicia. ¿No? Acá nos está hablando de Abraham. Abraham todavía no tenía ni la ley ni la circuncisión, y él creyó y obró en consecuencia. Pues no es que creyó y ya está, ¿no? O sea, no es que Abraham creyó y ya está, entonces listo, ya se salvó y está todo bárbaro con Abraham. No, Abraham creyó y obró en consecuencia. Entonces hizo acciones, obras, en función de esa fe. Fue hasta donde Dios le dijo, hizo lo que Dios le dijo, llevó a su hijo Isaac al sacrificio, no lo mató como Dios le dijo, bueno, y así seguimos, ¿no? Todas las cosas que hizo Abraham. Acciones. Abraham hizo acciones. Y esas acciones, creyendo en Dios, son todo lo que lo justificó delante de Dios. No es solo que creyó. Por eso hay que tener cuidado con esto de que la fe fue suficiente para Abraham. Sí, pero la fe tiene que ver con creer y obrar en consecuencia, con perseverancia a través del tiempo. Entonces dice, si Abraham obtuvo la justicia por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Al que trabaja no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda, ¿no? El salario de un trabajador es deuda del patrón hacia él. En cambio, al que sin trabajar cree en aquel que justifica al impío, su fe se le reputa como justicia. Estamos hablando de, en este paralelismo, el apóstol Pablo les está hablando a los judíos en relación a las obras de la ley mosaica, ¿no? Por eso está tan así complicado, ¿no? Como también David proclama, bienaventurado al hombre a quien Dios imputa la justicia, independientemente de las obras.
Otra vez volvemos sobre las obras de la ley mosaica. Bienaventurados aquellos cuyas maldades fueron perdonadas y cubiertos sus pecados, dice. Dichoso el hombre a quien el Señor no imputa culpa alguna. Acá tenemos que entender la historia de la salvación. Es muy importante para poder seguirle el hilo al apóstol Pablo, si no, esto se nos complica. Tenemos una humanidad que se ha descarriado en la búsqueda de Dios, pues la humanidad siempre ha buscado a Dios. La humanidad ancestral allá, miles de años, decenas de miles de años atrás, cientos de miles de años atrás, la humanidad siempre buscó a Dios. Dios le dio la imagen y semejanza, la trascendentalidad, y la humanidad ha buscado a Dios. El enemigo, al oponerse a aquella decisión de Dios de darle a la humanidad la imagen y semejanza, lo que hizo fue intentar hacer perder a la humanidad. Entonces la engañó haciéndole creer que todas las fuerzas de la naturaleza, los planetas, todo aquello que la humanidad no comprendía por no tener suficiente conocimiento científico, creían que eran dioses. Entonces los planetas eran dioses, todos los astros eran dioses, las estrellas, las constelaciones, la fuerza de la naturaleza, ¿no? La marea, las tormentas, los volcanes, bueno, y seguimos. Todos eran dioses. Entonces, ¿qué ocurre? En ese problema de identificar a las fuerzas de la naturaleza con dioses, es que la humanidad se pierde, o casi se pierde. Entonces, estamos en esta situación de que el enemigo ha engañado a la humanidad para que la humanidad se perdiera su alma en la muerte segunda, al cometer todo tipo de macanas que tienen que ver con el engaño del enemigo, el politeísmo, la idolatría a dioses falsos, la creencia de la humanidad en la existencia de otros dioses. Dios es uno solo, el único Dios, ¿no? Dios es uno solo y no hay otro fuera de él. En la Biblia muchas veces leemos que en el Antiguo Testamento se habla de que Dios habla como si existieran otros dioses, pero después aclara que no hay nadie fuera de él. Pero como esa gente de la antigüedad eran personas que todavía creían que la fuerza de la naturaleza eran otros dioses, entonces le dice, yo soy un Dios celoso, no quiero que estén alabando a otros dioses, tienen que alabar solo a mí, yo soy el Dios de ustedes, ¿no? Yo soy el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, como diciendo, yo soy el Dios de sus padres. Y da la impresión de que hubiera otros afuera. Bueno, no hay otros afuera. No hay ningún otro Dios. Y él después lo aclara un montón de veces. El único Dios soy yo, no hay otro. Bueno. Pero hay un pensamiento de la humanidad de que pareciera que hay muchos dioses. Y eso está instigado por el enemigo, por el padre de la mentira, que engaña a la humanidad haciéndole creer que cada fuerza de la naturaleza, cada cosa que no entienden, hay un Dios atrás. Bueno, y eso corrió durante muchísimo tiempo. Es más, hoy todavía algunas personas creen que hay otros dioses. Tremendo. Falta mucho. Pero bueno, entonces, esta humanidad politeísta, idolátrica, cae en otras degradaciones que vienen aparejadas a eso, ¿no? Porque hay dioses, ellos creen que hay dioses buenos y creen que hay dioses malos. Entonces hay mucha gente que sigue a los dioses malos y les hace ofrendas terribles, sacrificios animales, sacrificios humanos, y terminan entregando a los hijos, ¿no? A los primogénitos, de ahí viene el tema del primogénito. Entregan a los primogénitos a los dioses. Entonces Dios hace justicia a la humanidad. Esta injusticia a la humanidad que Dios hace, independientemente de lo que la humanidad haga para ganarse esa justicia, Dios hace justicia. ¿Por qué se habla de justicia? Bueno, porque es injusto que el enemigo meta a la humanidad en esa tribulación tremenda cuando la humanidad es como un chico que no sabe lo que está pasando. El enemigo se aprovecha de que la humanidad no sabe lo que está pasando y la engaña y la mete en un lío tremendo. Pero la humanidad no sabía qué era lo que pasaba. Para eso está el Edén.
En el Edén, Dios le muestra a Adán y Eva y a todos los ángeles que están observando lo que pasa en el Edén, les dice, no, ¿quién es el que te dio a comer del fruto que yo te dije que no comieras? Y todos miran a la serpiente. Bueno, ahí está. Ese es el conocimiento necesario que necesita la humanidad para poder defenderse. ¿Quién nos está metiendo en este lío? Bueno, el enemigo, el padre de la mentira. Y con esa información sale Adán y Eva del Edén y se la lleva al resto de la humanidad para que la humanidad supiera. Ah, bueno, entonces resulta que nos engañaron, nos mintieron, nos hicieron meter la pata. Bueno, esa es la justicia de Dios que dice, es injusto lo que el enemigo está haciendo con la humanidad. Y lo vemos en el libro de Job. Job representa esa humanidad maltratada sin motivo, porque Job era un justo. Bueno, pero dicen, la palabra dice, no hay ningún justo, ni uno solo. Bueno, no, eso es un pensamiento extremo para mostrar una idea, ¿no? ¿Cómo que no hay ningún justo? Hay un montón de justos. La Biblia tiene un montón de justos y en la vida hay un montón de justos, santos. Job era un tipo justo, ¿no? Ya que estamos hablando de él. Entonces, Dios hace justicia de la humanidad más allá de lo que ella hizo por no saber lo que estaba haciendo. Por eso pecado es errar el tiro con arco. Si estás pecando, te estás equivocando. Parte de ahí la misericordia de Dios. Pecas porque no sabes. Si supieras, no pecarías, no errarías. Estás errándole el tiro porque no sabes a dónde estás tirando, ¿no? Esa es la idea. Entonces hace justicia a Dios al condenar al enemigo. Lo vemos en el Apocalipsis, al final lo condena porque él no se arrepiente. Y hace justicia con la humanidad dándole el rescate y dándole la vida eterna a la humanidad a modo general, ¿no? Porque no merecía toda la tribulación en la que la mete el enemigo simplemente por no estar de acuerdo con lo que Dios hizo cuando le dio la imagen y semejanza. Entonces dice, dichoso el hombre a quien el Señor no imputa culpa alguna, ¿no? Vos tenés varios pibes, tenés un cumpleaños, tenés los pibes en el cumpleaños, están todos portándose bien y llega uno que es uno de esos chicos que les gusta hacer todo tipo de macanas. Y termina arrastrando al resto a hacer todo tipo de macanas y los otros perejiles lo siguen y terminan haciendo lío. Entonces al final, el padre, la madre a cargo, dice, basta, a ver, vos te volvés a tu casa con tu mamá y acá todos tranquilos de vuelta. Bueno, y siguen con la fiesta y por ahí aquel complicado lo llamaron a los padres, venía a buscarlo porque está haciendo lío, ¿no? Y se lo llevaron. Entonces, les perdonan esas macanas porque no le imputan la culpa a ellos que no sabían lo que estaban haciendo, porque eran todos unos perejiles, diríamos, ¿no? ¿No? Entonces, esto es lo que hace Dios a nivel general con la humanidad, la salvación, el enemigo, ¿no? Entonces dice, ¿esta dicha recae solo sobre los circuncisos o también sobre los incircuncisos? Decimos, en efecto, que la fe de Abraham le fue reputada como justicia. Abraham todavía no había sido circuncidado, no le había dado Dios todavía la circuncisión, y menos que menos la ley, ¿no? Así que la justificación que le da Dios a Abraham, justificándolo para una vida eterna, justificando su vida, justificando su creación, lo justifica sin circuncisión y sin ley, ¿no? Y lo justifica igual. A través de Abraham vemos que toda la humanidad es justificada sin necesidad ni de la ley ni de la circuncisión. Dice, ¿y cómo le fue reputada? ¿Siendo él circunciso o antes de serlo? No siendo circunciso, sino antes, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que poseía siendo incircunciso, ¿no? Como que Dios le dijo, bueno, hiciste las cosas bien, te portaste bien, hiciste todo lo que tienes que hacer, estás justificada, la humanidad se justifica a través tuyo, ¿no? Y entonces vos vas a ser padre de la nación hebrea y yo te voy a dar un sello, una marca, la circuncisión. ¿Por qué la circuncisión? ¿Por qué una marca corporal cruenta? Bueno, aquí tenemos que comprender que los pueblos de la antigüedad todos se hacían marcas corporales para mostrar el paso de una situación a otra. El chico que pasaba a la adultez
se transformaba en guerrero, se hacía marcas corporales para mostrar. Entonces, el pueblo hebreo también quería tener una marca, ¿no? Como todos, ¿cómo? Ellos tienen, nosotros no. Bueno, entonces Dios le da una marca corporal al pueblo hebreo. Bueno, ustedes también van a tener su marca corporal, la circuncisión, ¿no? Porque todos querían tener lo mismo que los otros, ¿no? Pero ellos se visten así, yo también quiero, ¿no? Cuando larga Adán y Eva salen del Edén, Dios los viste con la moda del momento, ¿no? O sea, les pone la misma ropa de los que estaban afuera, pero ¿viste? Los otros van a estar vestidos así, yo voy a estar vestido de otra forma, voy a pasar vergüenza, no, yo te he visto como están los de afuera, todos igual, así. Yo quiero ese pantalón porque los demás tienen, yo quiero esa camisa porque los demás tienen, ¿no? Yo quiero tener un rey como los demás, bueno, te voy a dar un rey, le dijo Dios, ¿no? Y les dio el rey, ¿no? Y yo quiero una marca, bueno, ahí va, la circuncisión. Te doy la circuncisión para que ustedes también tengan una marca corporal igual que el resto. Pero es una marca corporal sangrienta que Dios no quiere ese tipo de cosas. Por eso el cristianismo, cuando llega a Jesús, basta de marcas corporales, basta de circuncisión, basta de lastimarse el cuerpo y hacer sangrar. No, el bautismo ¿qué es? Un poquito de agua, el Espíritu Santo, no hay marcas corporales, no hay lastimaduras, no corre la sangre. Esas cosas son cosas salvajes, que ya el cristianismo no hace. Porque ya entendemos el amor al prójimo, y el amor al prójimo es sin corte sangriento, obviamente, ¿no es cierto? Sin sacrificios, sin matar bichos, ¿no? El cristianismo tiene otro nivel espiritual producto de toda una evolución espiritual. Y Dios paciente y tolerante, espera hasta que la humanidad está en condiciones de aceptar nuevas situaciones. Entonces, dice, y recibió la señal Abraham de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que poseía siendo incircunciso. Abraham ya tenía todo eso, no es que la circuncisión se lo dio, ya lo tenía. Así se convertía en padre de todos los creyentes incircuncisos, a fin de que la justicia les fuera igualmente imputada. O sea, Abraham se convierte, antes de convertirse en padre de los hebreos y de los judíos, es padre de toda la humanidad incircuncisa. Genial, ¿no? Porque siempre asociamos a Abraham como padre de los judíos y a través de los judíos padre de los cristianos. Pero en realidad es al revés. Primero fue padre de los cristianos haciendo un salto por arriba del pueblo hebreo y luego del pueblo hebreo. Es muy interesante. Y en padre también dice de los circuncisos, que no se contentan con la circuncisión, sino que siguen además las huellas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. Entonces dice, ¿no? Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia, la fe que poseía siendo incircunciso. Así se convertía en padre de todos los creyentes incircuncisos, a fin de que la justicia les fuera igualmente imputada. Y en padre también de los circuncisos, que no se contentan con la circuncisión, sino que siguen además las huellas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. En efecto, no por la ley, sino por la justicia de la fe fue hecha a Abraham, que de la fe fue hecha a Abraham y su posteridad la promesa de ser heredero del mundo. Dice, en efecto, no por la ley mosaica, sino por la justicia de la fe fue hecha a Abraham y su posteridad la promesa de ser heredero del mundo. Porque si son herederos los de la ley, la fe carece de objeto y la promesa queda abolida. Acá Pablo nos está diciendo, entonces, si solo se salvaran los judíos, los herederos de la ley, o sea, solo aquellos que siguen la ley mosaica fueran los únicos herederos, entonces no tendría sentido la fe. Y la promesa hecha a Abraham quedaría sin efecto. No es así, ¿no? Dice, porque la ley produce la cólera, por el contrario, donde no hay ley, no hay transgresión. Bueno, acá Pablo nos está hablando de un tema muy judío, ¿no? Que tiene que ver con lo difícil, con lo complicado de cumplir con la ley mosaica, ¿no? Entonces tenemos una ley re difícil, re complicada, que les condiciona toda su vida,
para poder cumplirla y eso genera cierto malestar, ¿no? Entonces dice, por el contrario, donde no hay ley, no hay transgresión. El cristiano no tiene presente todos los ítems de la ley mosaica, solo tiene el amor al prójimo y cumplir con ello. Amar al prójimo como uno mismo, vive feliz, libre, en libertad, mucho más tranquilo de que no hay tantas cosas en las cuales detalles que uno pueda equivocarse. Entonces uno vive mucho más tranquilo. Ahora, la ley genera cierta complicación porque uno está muy pendiente de que esto sí, esto no, esto aquello no, esto tiene que ser de esta forma, lo otro tiene que ser de aquella. Todo tiene un problema, entonces genera una cierta molestia, ¿no? Dice, donde no hay ley, no hay transgresión. Bueno, esto es una mirada así general en cuanto a que no es que no haya transgresión de que si no tengo ley puedo hacer lo que quiero, no. Simplemente que si no tengo 800.000 detalles que cumplir, bueno, no estoy transgrediendo y no estoy cometiendo un pecado tras otro todo el tiempo, ¿no? Dice, por eso depende de la fe para hacer favor gratuito a fin de que la promesa quede asegurada para toda la posteridad, no tan solo para los de la ley, sino también para los de la fe de Abraham, padre de todos nosotros, como dice la Escritura. Te he constituido padre de muchas naciones, Padre nuestro delante de aquel a quien creyó, de Dios que da la vida a los muertos y llama las cosas que no son para que sean. Me encanta esto, ¿no? Entonces dice, por eso depende de la fe para hacer favor gratuito, ¿no? Es la gratuidad de la gracia. La gracia es la gratuidad, ¿no? Dios nos da el rescate, viene a rescatarnos, viene a darnos la vida eterna por amor gratuito, ¿no? No espera que cumplamos algo, hagamos algo, no, Él hace justicia sobre nosotros contra el Satán que nos metió en este lío, ¿no? Esa es la justicia, y no es porque nosotros hayamos hecho algo en particular, sino porque, bueno, porque Él ve toda la situación y dice, pobres pibes, miren lo que está pasando, vamos a rescatarlo. Yo los quiero, es una macana, ¿no? Y entonces es gratuito. No es que hicimos millones de sacrificios, vamos a tener que hacer millones de sacrificios para compensarlo a Dios. Dios no necesita un pago. Lo que quiere es que nos portemos bien, nada más. O sea, que seamos buenos, ¿no? Misericordia quiero, no sacrificio, decía Dios, ¿no? Esa es la base de todo el asunto. Entonces, dice, a fin de que la promesa quede asegurada para toda la posteridad, no tan solo para los de la ley, los judíos, sino también para los de la fe de Abraham, padre de todos nosotros, los gentiles. Te he constituido padre de muchas naciones, Padre nuestro delante de aquel a quien creyó, de Dios que da la vida a los muertos. Dar la vida a los muertos tiene que ver con aquellos que tenían la posibilidad de ir a la muerte segunda por no tener asegurada la vida eterna, ¿no? Entonces, no es que solo resucita a los que ya murieron, sino está hablando de los que serían muertos si Dios no nos rescatara, porque al cometer errores, pecados tan graves, iríamos a una muerte segunda, la muerte del alma. Pero Dios viene a rescatar y darnos la vida eterna a aquellos que corríamos el riesgo de la muerte segunda. Y dice, llama las cosas que no son para que sean. Esto es la manifestación de la creación por la palabra, ¿no? Llama a las cosas que no son para que sean. Manifiesta lo no manifestado y lo trae a la existencia. La palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Yeshua, el Logos, ¿no? El Logos, el verbo de Dios, la palabra de Dios que encarnado es Jesús, ¿no? Él llama a las cosas que no son para que sean. Maravilloso. Dice, el cual, esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones, según le había sido dicho, así será tu posteridad. Dice, esperando contra toda esperanza. ¿Por qué contra toda esperanza? Porque, bueno, cuando uno dice, bueno, la macana es tan grande, la humanidad está metida en tal lío, que la verdad que está re complicado, ¿no? Sin embargo, él tuvo fe, dijo, no, va a salir todo bien. Creyó
y fue hecho padre de muchas naciones según le había sido dicho. Así será tu posteridad. No vaciló en su fe al considerar su cuerpo ya sin vigor, una persona anciana, tenía unos 100 años, y el seno de Sara igualmente estéril. O sea, ya no tenía esperanza con respecto a tener hijos, ¿no? Abraham, justamente ahí está lo interesante del asunto. Si Sara y Abraham hubieran tenido 20 años, no hubiera sido un milagro notorio, ¿no? Fue notorio y fue milagroso porque tenían 100 años, eran gente anciana. Dice, por el contrario, ante la promesa divina no se dio a la duda con incredulidad, más bien, fortalecido en su fe, dio gloria a Dios con el pleno convencimiento de que poderoso es Dios para cumplir lo prometido. Por eso le fue reputado como justicia. Abraham también representa a la humanidad gentil que cree en Dios a pesar de todo el drama en el cual está metida la humanidad, ¿no? La tribulación. Aún a pesar de toda la tribulación, la humanidad cree en Dios y eso le es reputado como justicia, ¿no? Porque aún contra toda esperanza la humanidad vuelve a Dios, cree en Dios, que es lo que el enemigo intenta que perdamos, ¿no? Y por eso la justicia de Dios viene a rescatarnos. Dice, y la escritura no dice solamente por él que le fue reputado, sino también por nosotros, a quienes ha de ser imputada la fe, a nosotros que creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús, Señor nuestro, quien fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y de paso nos hace reflexionar sobre toda la historia de la salvación para tener presente y claro los motivos, el mecanismo, el porqué, ¿no? Es muy interesante. Y para eso necesitamos estar también como correlato el judaísmo, porque el cristianismo viene del judaísmo, el judaísmo es una herramienta de Dios necesaria e imprescindible. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.